Buenas noches, jueves 18 de enero del año 2024. Les pido 20 segundos y comenzamos. Ponerla la portada de lo que ha hecho el señor Apaza. César Apaza se somete a proceso abreviado y abandonará la cárcel en las próximas horas. El dirigente cocalero César Apaza decidió este jueves someterse a un procedimiento abreviado por la investigación de la quema del mercado paralelo de la coca, donde fue sentenciado a 3 años de cárcel. Sin embargo, por ser una pena menor, se acogió al perdón judicial y se espera que salga en libertad en las próximas horas. Una vez que abandone donde se encuentra recluido, anunció que será trasladado a un centro de salud por su delicado estado de salud. Efectivamente, el tema del dirigente Apaza es uno más de las tropelías del gobierno. Un proceso abreviado para Apaza reconociendo un delito que no ha cometido es exactamente lo mismo que las purgas estalinistas en la extinta Unión Soviética, y me lleva también al año 1989, cuando nos enteramos y leímos sobre la muerte del general Ochoa. Ahorita les digo, Arnaldo Ochoa. Se autoinculpó de ser quien había alquilado una parte de la isla en Cuba para que se transporte cocaína. Y luego, cuando uno termina leyendo los libros de la señora Aida Leví, se sabe que los envíos desde Colombia de cocaína para de ahí saltar a Estados Unidos eran obra de Roberto Suárez Gómez y de Pablo Escobar Gaviria. Exactamente lo mismo. A Ochoa lo mataron en un fusilamiento. Se inculpó porque su familia estaba detenida, porque así es el que hace este tipo de cosas y tropelías. Así actúan. Estamos yendo a la construcción del Estado iliberal, donde todo parece funcionar normalmente y no funciona. El Estado, en este momento, el Estado iliberal ya tiene copado el sistema judicial y lo vamos a ver más adelante. Y estamos yendo a la comunistización de la justicia. Van a venir peores cosas. A ver si alguien se pone las pilas. Cambio de tema. El caso de Yanine Áñez Chávez. Sobreseyeron a Yanine Áñez porque no le encontraron elementos para condenarla, para enjuiciarla y para seguirle un proceso como se debía. No hay pruebas de que ella haya hecho terrorismo, y que ella haya hecho sublevación y estas cosas. Sí, sedición y conspiración. No existe posibilidades de que lo prueben. Le quitaron eso, pero le dejan otro. William Herrera es muy duro con esto, dale. ¿Qué señales da o cómo se puede interpretar esta decisión del fiscal de dar sobreseguimiento al proceso en contra de la expresidenta Yanine Áñez por los delitos de sedición y conspiración, pero mantiene todavía el delito de terrorismo? Hubiera sido más interesante que hubieran eliminado el delito de terrorismo, porque eso además obedece a una recomendación internacional de las Naciones Unidas, donde es un delito ambiguo, abierto, que permite el abuso. Y en el fondo esto es un abuso, entonces pareciera que es una señal, una pequeña señal, digamos, ¿no? Una pequeña lucecita en el túnel de que algo podría venir mejorando, cambiando, pero bueno,
Yo creo que de momento no es más que eso, porque en todo caso el delito mayor que mantiene en este momento es el caso de terrorismo, y los otros pueden sacar los otros, pero igual con que metan solamente terrorismo, la figura se agrava tanto o igual como venía siendo antes. O sea, el delito en este caso de terrorismo tiene una pena mucho más larga, si vale el término, que absorbería las otras dos. Entonces sigue siendo el abuso, sigue siendo un hecho, digamos, repudiable, condenable, donde ha habido un pronunciamiento expreso de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, en el sentido de que el delito de terrorismo, que en todo caso es lo que en este caso se mantiene, debe eliminarse porque es una figura muy antigua y que solamente ha permitido este tipo de abuso, como es el caso de la expresidenta Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho, Kumari y todos los presos políticos. Todos los presos políticos o los dirigentes políticos que están de alguna manera correteados, pues precisamente se agarran de esta figura de terrorismo, y por lo tanto, en tanto y en cuanto no se modifique esta figura, corremos lamentablemente el riesgo de que continúen los abusos como han venido sucediendo hasta ahora. Doctor, en uno de los argumentos que tiene el fiscal, por ejemplo, es que no se han encontrado, no se cuentan con las pruebas y elementos suficientes para continuar manteniendo estos delitos. Lo que llama la atención también, aparte de ello, es que los militares y los exministros de Yanine Áñez han sido absueltos de los 3 delitos, pero a Yanine Áñez se le mantiene uno, digamos. Bueno, yo entiendo que a los militares incluso se han acogido a esta figura del procedimiento abreviado y que van a intentar, aunque no corresponde, van a intentar utilizarlo en contra de Yanine y de la otra gente. Insisto, no hay delito aquí, el fondo es que no hay delito, y si no hay delito no hay prueba. Y por lo tanto, si estuviéramos en un Estado constitucional de derecho, lo que correspondería para todos los perseguidos políticos que estén dentro de esta figura de terrorismo sería, por supuesto, absolverlo en un juicio con todas las garantías, si es que se pudiera llevar a cabo. Pero bueno, ya sabemos que estos procesos son armados, seguramente se van a inventar pruebas o van a sembrar pruebas también, como se llama, y entonces es una pena, pero esa es la triste realidad. Está en la memoria de todos que no hubo terrorismo en el caso de Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho. Y como dice William, Naciones Unidas y todo el mundo, el delito de terrorismo planteado como está en Bolivia es ambiguo y da lugar a que vos digas cualquier cosa que te dé la gana. Yo me temo mucho de que lo estén usando el caso de Yanine Áñez y el de Luis Fernando Camacho incluso, para presionar a Evo Morales que se modere, porque si no hay sedición y conspiración y si no hay terrorismo, ¿qué hubo? Fraude, ¿no? Cuidado que se le vuelque estos están por todas las partes tratando de reventarlo. Si no hay eso, si no hay terrorismo, si no hay esos casos, ¿ustedes creen que el gobierno se va a quedar con las manos vacías? El gobierno necesita un trofeo, y el trofeo es el fraudulento. Y Evo Morales lo jode tanto a Arce que ya no hay límites en esto. Y esto bien puede terminar bien mal, en todo caso, para Evo Morales. Digo, es una posibilidad. Cambio de tema. Situación económica del país. Juan Pablo Suárez. Este plan de austeridad o esta austeridad anunciada por el presidente es el reconocimiento de que hay crisis en el país. Independientemente de eso, de que se reconozca o no, porque nunca reconocen, ¿no? Ya hace algún tiempo mencionamos que el dólar iba a estar cerca de 8 por esta época, y ayer un amigo ya compró en 7.95, ¿no? Y creo que no tiene freno. Pero fuera de eso, un plan de austeridad estaría en el presupuesto general del Estado. O sea, ha habido toda una discusión en el Parlamento a fines del año pasado para aprobar el presupuesto general del Estado, y ese presupuesto general del Estado
es un 8 o 9% más grande que el presupuesto general del Estado del anterior año. Estamos hablando de cerca a 25.000 millones de bolivianos más de gasto público, de inversión, ¿no? Si nos vamos al detalle, el presupuesto general del Estado pasa del 53% de gasto corriente al 57-58% de gasto corriente, es decir, saladitos, alquileres, sueldos, viáticos, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto general del Estado que incluye un déficit fiscal de 7%, un déficit fiscal altísimo, y ya vamos varios años en esa senda. Entonces, si tu presupuesto general del Estado, que es lo que te rige, te está diciendo todo lo contrario, no hace gran cosa con una conferencia de prensa donde solicitas que por favor no gasten mucho. Habla de austeridad, pero confía en que se le den los créditos que han mandado a la Asamblea, digamos, ¿no? O en conseguir créditos para sostener justamente este presupuesto. Y otra cosa, aparte de ello, se habla de crear 150 empresas más, digamos. Claro, a ver, todo, por eso le digo, con una conferencia de prensa y como dicen, papelitos canta, tu presupuesto general del Estado, es todo lo contrario. Tenés y te estás quejando de que no te aprueban créditos, obviamente está claro que no hay la más mínima intención de austeridad. Por otro lado, me parece, y bueno, hace rato se viene diciendo que en realidad al gobierno nacional ya ni siquiera le interesa el destino de los fondos de los créditos. Lo único que le interesa es tener divisas para salir, ni siquiera ya para salir del atolladero, sino para tener un pequeño respiro, digamos, ¿no? En realidad ya no le interesa ni siquiera el destino de las divisas, y como usted decía, crear plantas el otro día escuchaba de medicina natural, una planta de coca, planta de queso, no sé dónde. Al final, ¿de qué estamos hablando? Estás haciendo una conferencia de prensa donde solicitas austeridad, y todo lo que estás haciendo por otro lado, y que sí son cuestiones tangibles, son lo contrario, ¿no? Ahora, licenciado, en todo esto, esta necesidad de divisas que tenemos, ¿cómo se toma la instructiva de la ATI? Que las remesas se paguen en la moneda que corresponde, en la moneda que se envían. Es decir, si mandan remesas en dólares, que se devuelvan en dólares al beneficiario. Claro, pero eso está determinado de que hayan dólares. En realidad está sacando una normativa, yo le digo una especie de pleonasmo. A ver, si ni siquiera te dan los dólares cuando tu cuenta es en dólares, que eso está. Porque, y siempre se ha sabido que las remesas tienen que pagarse en la moneda en que vos elijas, ni siquiera en la que te envíen, en la moneda que uno escoja. Si llegan las remesas en dólares y vos escogías en boliviano, te tenían que pasar a boliviano al tipo de cambio oficial. Obviamente ahora nadie lo quiere porque el tipo de cambio oficial no es el real, ¿no? Pero en realidad está sacando un instructivo de algo que siempre ha habido. Y ese instructivo está determinado en relación a las divisas que existan en el sistema financiero. Entonces, el instructivo no tiene ninguna razón de ser si no existen divisas en el sistema financiero. En realidad todo el problema está porque no hay divisas en el sistema financiero y porque ya nadie... el problema se ha agravado porque ya nadie confía en el sistema financiero y nadie va a ir a meter 100 dolaritos a su cuenta en el banco en dólares, ¿no? Pero es que el Banco Central limita la entrega de divisas o la venta de dólares. Fuera de que la limite o no, es que no hay, ¿no? El último boletín del Banco Central, las divisas en efectivo eran algo así menos de 200 millones de dólares. Ese en realidad es tu flujo diario, digamos, de entrada y de salida, lo que en efectivo se debería tener la métrica. Hay varias métricas, pero una de las métricas, y era la utilizada por el gobierno nacional, necesitaba más o menos divisas para 6 meses de importaciones. Estamos hablando, si nos vamos a las importaciones formales, estamos hablando de arriba de 6.000 millones de dólares que se necesitaría en divisas, ¿no? Y no tenés. Y los 2.000 que tenés es el oro, que en realidad no lo han hecho efectivo porque ya no se puede vender más, porque la ley de compra del oro, entre comillas, te permitía vender la mitad. ¿No hay manera de cumplir un instructivo de austeridad realmente? Y claro, es una conferencia de prensa y está de moda, ¿no? De repente. Está de moda, pero bueno, todas las acciones dicen lo contrario, empezando por mirar el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado fue peleado y fue construido, digamos, hace pocos meses, ¿no? A fin de año, octubre, noviembre. Entonces, ¿cuál es la autoridad? Entonces, si de verdad quisiera tener una autoridad, pues bueno, empiecen a reformular el presupuesto general del Estado, que es básicamente la herramienta que te dice dónde vas a hacer tus gastos, ¿no?
modificar el Estado, como se dice en cuanto al tema de funcionarios públicos? Hace rato, ¿no? A ver, nosotros estamos mal acostumbrados, ¿no? Pero tenemos prácticamente, si hiciéramos una ciudad de solo funcionarios públicos, esta ciudad sería la tercera, cuarta ciudad del país. Estamos hablando de 500.000 funcionarios públicos, sin contar su familia, ¿no? Entonces, está claro que yo le doy un ejemplo. A ver, yacimientos de litio, YLB, que está medio de moda, ¿no? Por el tema del litio, etcétera. Si usted se da cuenta, nadie se acuerda de esa institución, pero Yacimientos de Litio tiene el mismo presupuesto o similar presupuesto a la gobernación de Santa Cruz. Imagínese. Entonces, uno pensando a veces de repente en la práctica política o siendo práctico políticamente, digamos, hablando de que el político quiere poder económico, de repente es mejor hacerme amigo de un ministro y que me ponga de presidente de Yacimientos de Litio que ser gobernador de un departamento. Así es de grave el asunto, no ha exagerado absolutamente nada. Y el problema es que no hay divisa y se largan fuertemente a decir que sí. Aparecieron los expertos y dicen que es un problema que les van a subir las comisiones, etcétera, etcétera, a los que busquen recoger su plata como corresponde, como se la mandaron. Pero ya salió para que se tranquilice la gente que está agolpada en los lugares donde llegan las remesas, ponerlo ese post. El Banco Central dice que coadyuvará con el pago en dólares de giro y remesas al exterior. Así lo suscribe un documento remitido a las entidades del sistema financiero tras la disposición que ordena pagar remesas en la misma moneda en la que fueron enviadas. El Banco Central coadyuvará, reza el fax que fue emitido. La comunicación del ente dice que tras una disposición de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASI, que suscribe que las entidades financieras y empresas de giro y remesa deben realizar los pagos en la misma moneda. Para este efecto, las entidades del sistema financiero podrán abonar los recursos correspondientes a esos giros y remesas en la cuenta corresponsal del ente emisor en el exterior para su posterior retiro en dólares con cargo a su cuenta del Banco Central de Bolivia y entrega a sus beneficiarios. Advirtió que no cobrará, exteriorizado, que no cobrará ninguna comisión por dicho servicio a las entidades del sistema financiero. No obstante, no menciona a las empresas de giro y remesa que están contempladas en la disposición del ASI. En pocas palabras, ¿qué es esto? Les ha echado el perro muerto allá y le dice, si tienen quejas, vayan allá, y vienen y los denuncian ante mí. Eso es lo que está diciendo. Es terrible esto. ¿Qué dijo Gary Rodríguez? Suena lógico que si un connacional, un compatriota, un trabajador boliviano genera algún ingreso en el exterior en divisas, sea euros, sea dólares, yuanes, yenes, etcétera, que se pueda proveer de igual manera en esa moneda al momento de retirar esa remesa del banco. Ahora, la dificultad que estamos teniendo es la disponibilidad de los dólares. Y para eso nosotros tenemos una solución. Es sencillo. Para llegar a la normalización de la provisión de dólares en el país, solamente hay 5 formas de hacerlo. Exportar más, importar menos, atraer capital privado externo, endeudarnos más o que nos regalen dinero. Nadie regala dinero en este momento. Ni siquiera durante la pandemia nos ha regalado alguien $1. Endeudarnos es cada vez más costoso. Atraer capital externo depende de que ofrezcamos nosotros las condiciones, seguridad jurídica principalmente. Sustituir importaciones. Estamos en un proceso para ahorrar en la salida de divisas. Tenemos 2 fondos de fideicomiso por $500 millones más o menos, pero nosotros importamos $11.000 millones. O sea que hay que profundizar este proceso. Entonces, ¿qué nos queda? La exportación. La exportación en sectores de rápida reacción. Y mencionamos siempre al sector agropecuario, agroindustrial y forestal maderero. Si el gobierno diera las condiciones de seguridad jurídica, por ejemplo, que no haya avasallamiento en los predios productivos, que no haya cupos de exportación, que permita la biotecnología en su pleno uso en el agro,
que ayude a abrir mercados externos como lo hizo con la China para la carne y que juntos armemos una agenda público-privada con toda seguridad, que a 6 meses vista los resultados se pueden estar verificando. ¿A través de qué? De mayor inversión, producción y exportación. Eso es lo que hacen estos dos sectores. Ahora, si lo hacemos para el conjunto de los sectores productivos de la economía, con toda seguridad que podríamos llegar a aquella normalidad donde teníamos un tipo de cambio fijo, pero la banca podía vender por encima del 6.96, 6.97, pero había un mercado paralelo que vendía en 6.96. A eso deberíamos llegar. La única manera de que el dólar disminuya de su precio, como cualquier mercancía en el mercado, tiene que ver con su abundancia. El año 2006, cuando se instala el gobierno del señor Evo Morales, el dólar en Bolivia costaba 8.08 bolivianos. Y empezó a bajar, se mantuvo por encima de 8 durante un año y empezó a bajar. ¿Por qué bajó? Por la abundancia de dólares. ¿Y por qué llegamos a 6.96 en noviembre del año 2011 y de ahí se mantuvo sin cambio? Porque sobreabundó la cantidad de dólares. Entonces, a eso es lo que tenemos que aspirar. ¿Ah? ¿Para qué? Para que no haya este tipo de situaciones donde la escasez de dólares está provocando situaciones donde el emisor, en este caso el remesante, no está viendo que el familiar que recibe esa remesa esté cobrando en la divisa. ¿Por qué? Porque la divisa está escaseando. ¿Esta industria de la ADFE puede tener problemas en la disponibilidad? Por supuesto que sí. Por eso nosotros, más allá del caso, vemos las inmensas posibilidades y oportunidades que ofrece el mercado internacional a los productos bolivianos. Pero para poder exportar más y que esa sea la forma de resolver esta situación de relativa escasez, el gobierno tiene que tomar decisiones. Y necesitamos un golpe de timón en las políticas públicas y lo tenemos que hacer además de una forma acelerada aquí y ahora. ¿No afectaría en gran manera, digamos, a los importadores, a los exportadores en este caso? ¿Y qué pasaría con el denominado mercado negro de dólares que hay y que no se puede ocultar en el país? Claro, el cobro de una comisión, ahora que es perfectamente explicable, porque los bancos están comprando el dólar a un precio mayor. Entonces, nadie compra algo para vender perdiendo. ¿No? La consecuencia de la disminución relativa de esa masa de dólares en el país está haciendo que los bancos tengan que comprar más caro y, por supuesto, vender a un costo mayor. Ese spread se genera en la comisión de transferencia al exterior, con lo cual se permite que haya una solución de mercado a la necesidad de dólares, pero a un mayor costo para el importador y para el exportador también, porque el exportador tiene que contratar en el exterior puertos, almacenes, transporte, seguro, tiene que pagar a los forwarders y eso también implica transferencia, por lo tanto implica costo. Esto entonces nos golpea de dos formas. Primero, va a encarecer la importación, ya lo está haciendo, eso en algún momento se va a trasladar al precio de los insumos, las vacunas, los alimentos, las mercaderías que entran en general, va a afectar al consumidor, pero por otra parte, también va a afectar al exportador, ya lo está haciendo, disminuyendo su competitividad porque aumenta su costo de realización. Impecable, Gary Antonio, pero Gary, no seas cojudo, hermano. Le estás poniendo pues una condición al gobierno que es sine qua non, sin ella no puede ocurrir, tienen que trabajar. Y si hay algo que no quieren que trabajar de verdad, se la pasan en conferencias de prensa, se la pasan en un lado, se la pasan en el otro, entregando, en el caso del presidente, entregando vehículos chutos como si fueran de él. Ey, esto está malísimo. Claro que lo dicho por Gary Rodríguez es importante, por supuesto que es importante. Todo eso hace a la solución a los problemas. Lo único con lo que no creo es que pueda haber ese, en Bolivia y con este gobierno ya no, esa especie de bolsín con un punto más arriba, un punto más abajo. En el momento que haya dólares en este país, todo el mundo va a salir a comprarlo porque el gobierno no es confiable. Esa es la única diferencia que encuentro con esto otro. Y otra cosa,
que nadie compra caro para vender barato. Y en Mapa no compran 105 y venden 78. ¿A quién le vienen con bananas verdes? Vámonos al corte, ahorita venimos. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.